provoca una interacción gravitatoria entre dos masas. De forma análoga uno podría plantear como una magnitud física o alguna característica de la naturaleza de la carga eléctrica, que es mucho más compleja de ver en lo cotidiano, de detectarla, y la interacción entre cargas eléctricas provoca una fuerza eléctrica. Entonces la ley de Coulomb pasa a explicar, o por lo menos proponer un modelo para entender cómo interactúa, cómo es esa interacción y cómo se puede calcular. Lo que sí, digamos, como conceptos previos, es necesario que recordemos qué son las magnitudes vectoriales y sobre todo saber operar con vectores, en particular la suma. Esos dos conceptos, ideas, es necesario van a ser necesarios para ver los problemas que vamos a tratar ahora. En sí, supongo que algunos de ustedes habrá en algún lugar del secundario o en algún, bueno, por ahí si les gusta la ciencia, han visto programas de divulgación científica, aparece explicitada la ley de Coulomb como que es una fuerza de atracción o repulsión que tendrían dos cargas eléctricas. Es decir, si aproximo dos cargas eléctricas, sobre ellas va a aparecer una fuerza debido a la otra, y viceversa. Y esa forma de carga, de explicación de qué tipo de fuerza aparece, está graficado o está de alguna manera enmarcado en esta expresión, en esta de acá. Si me deja dibujar así lo marco, en esta. ¿Sí? Esa, ¿qué es lo que me dice? Me dice que entre dos cargas va a aparecer una fuerza que depende del producto de las cargas, de este producto, y de la distancia entre ellas al cuadrado. Todo multiplicado por una constante. Esta distancia D separa, nosotros vamos a considerar que son cargas puntuales, es decir, vale acá el concepto de las masas puntuales que habían visto en física 1, también vale para cargas puntuales, es decir, toda la carga concentrada en un punto matemático. Sobre cada una de esas cargas va a aparecer una fuerza, esta F que yo calculo acá. Fíjense ustedes que, entonces, esto que estoy hablando es en realidad el módulo del vector fuerza sobre cada una de ellas, el cual, si conozco la carga 1, el valor de carga 1 y el valor de la carga 2, puedo calcular el módulo aplicando esta ecuación. Entonces esa ecuación me va a dar solo el módulo de esta fuerza. Fíjense que aparece una fuerza hacia la izquierda sobre esta carga Q1 debido a la presencia de esta carga Q2 y una fuerza en Q2 debido a Q1 y que va en este sentido. Bueno, acá hay que hacer una aclaración porque a diferencia de las masas tengo estas dos posibilidades. Si digamos, dibujo una carga positiva, o negativa, ambas cargas van a sentir lo que llamamos una repulsión. ¿Eso qué quiere decir? Que van a aparecer fuerzas en este sentido en ambos casos. Si las cargas tienen el mismo
son del mismo tipo, entonces ese par de cargas siente una fuerza de repulsión. Por el otro lado, si las cargas son de distintos signos, lo que va a aparecer ahora es una fuerza de atracción. Sí, esa es la manera típica de enseñar esta ley, donde lo primero que averiguamos es el módulo debido a esta ecuación que está planteada en forma coloquial, como aparece en el cuadrito, pero fíjese todo lo que he tenido que decir yo para explicar que esta fuerza es un vector. O sea, como toda fuerza de un vector necesita saber módulo, intensidad y dirección. Entonces uno puede decir, si se quiere, como una aproximación, aunque ya vamos a ver cuán importante es el carácter vectorial y nos ahorra algunos pasos, que la ley de Coulomb nos dice que el módulo de la fuerza de interacción entre esas dos cargas, fíjense que la tengo que ver así, como las dos cargas, estas dos únicas cargas presentes en el universo, entre ellas aparece una fuerza que, digamos, cuyo módulo es esto, y si son cargas de igual signo, van a ser fuerzas que van hacia afuera, y si son de distintos signos, son fuerzas que van hacia adentro. Esto se llama repulsión y esto atracción. Y el otro detalle es que aparecen de pares. Entonces, si aparece esta fuerza, aparece esta fuerza. Entonces acá esto se explica además con la tercera ley de Newton. Y fíjense, si se acuerdan, la fuerza de interacción gravitatoria es totalmente análogo a la de ese tratamiento. Solo que en lugar de masa aparecen cargas y la constante esta es tiene otro valor, por supuesto. Y acá la otra cuestión es el tema de las unidades. Una unidad fundamental va a ser el Coulomb. El Newton ya lo conocíamos de física 1 y la otra unidad involucrada es el metro. Esta constante, 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, se conoce como constante de Coulomb. Por lo tanto, con esta definición, podemos hacer una aproximación a entender la fuerza eléctrica. Cosa que, digamos, podamos verla en el problema 1. Estos problemas no están en la cartilla, digamos, son propios, son cosecha propia en el sentido que lo he ido eligiendo en función de lo que queremos calcular. Fíjense que el problema me plantea que tengo dos cargas, Q1 y Q2, fíjense que tienen distintos valores y distintos signos, y están a una distancia de 2 metros. Entonces me preguntan cuál es la magnitud de la fuerza de atracción entre las cargas. El problema en sí no me pide dónde estarían ubicadas las fuerzas, no le interesa. Me pide la magnitud de la fuerza de atracción. Es decir, lo único que debería hacer yo es usar la ecuación anterior y a partir de eso simplemente hacer el cálculo. Eh, es lo que hacemos después. Entonces, como regla general, usted acuérdense, voy anotando los datos que tengo, en este caso. Carga 1, carga 2, distancia, o sea, tengo una carga positiva, una negativa, conozco esta distancia y puedo entonces usar esta expresión. Bueno, está escrita acá, no hace falta que la ponga. Bien, entonces esto es Q1, esto es Q2 y esta es la distancia D. Por lo tanto, si voy a trabajar con esta expresión y sustituyo, ¿sí?, todos los valores, llego a este resultado. Ahora, hay que llamar la atención en algo. Este resultado es negativo.
cosa que no puede ser, o sea, no es aceptable porque nosotros hemos definido al comienzo lo siguiente, y esto tenemos que remarcarlo muchas veces. Lo que estoy calculando es el valor absoluto del vector fuerza, de uno de los vectores fuerza, que en este caso coinciden en módulo, pero no coinciden en sentido. Es más, coinciden en dirección porque esas fuerzas siempre van a estar en la recta que une los centros, las caras puntuales. Pero esto no está bien puesto. Yo directamente no puedo aceptar el valor negativo porque no tiene sentido físico. Lo único que estoy averiguando es el módulo de la fuerza calculado con esta ecuación. Bien, entonces, bueno, digamos, estas diapositivas ya se las dejo, se las voy a dejar en el Classroom. No sé si están todos en el Classroom, les llegó la invitación. Vayan sumándose ahí que vamos poniendo los tipos de materiales que usamos en cada clase y lo vamos colgando ahí, cosa de que ustedes, todo lo que vemos acá, ya lo tengan y puedan hacer sus propias anotaciones. Profe, Diga, disculpe, una pregunta. Entonces, sí, ¿siempre el resultado de la fuerza será positivo por el valor absoluto? del módulo, siempre. Ah, O sea, el módulo, acuérdate que el vector tiene un módulo que es siempre positivo. Y el vector no le interesa positivo o negativo, porque como vector ya esa información iría en la dirección y el sentido. Por eso te decía que hay que acordarse o recordar algunas cuestiones, propiedades de los vectores. Pero bueno, lo vamos repasando. Lo que yo digamos, lo que les quiero decir, un poco está expresado en esta diapositiva, es que en esta forma de enunciar la ley de Coulomb lo que nos interesa es el módulo de la fuerza. La otra información vectorial va por aparte en el sentido de decir si dos cargas del mismo signo están presentes, se repelen, y si tienen distintos signos, se atraen. Bueno, eso es si usted se ponen a trabajar de la forma de esta forma. Hay una forma de enunciar la ley de Newton, que ya la vamos a trabajar un poquito, que es vectorial. De todas maneras, eh, supongan ustedes que la parte vectorial la podemos ir trabajando sin entrar a la misma ecuación vectorial, sin los versores y sin nada de eso. Un poco, más o menos, vamos a plantear así, pero sin olvidarnos de que son vectores, ¿sí? Y vamos a terminar con, digamos, por lo menos viendo un problema donde se aplica toda la ecuación vectorial, porque de última, la ley de Newton es una ecuación vectorial. Este, bueno, en esto que les decía, fíjense que además no importa que las dos cargas sean distintas, siempre la fuerza sobre ambas va a ser la misma en módulo. Acá hay un problema que me plantea eh, que, por ejemplo, bueno, ya cambiamos esto, como se muestra en la figura, la carga menos 2Q, esta, está ubicada en el eje X a una distancia D a la derecha de otra carga, bueno, este es un Q, vamos a dejarlo así nomás, ¿sí? En este sistema. Y la pregunta es si hay algún punto en cualquier parte del eje X donde podría colocar una tercera carga positiva de valor Q, de tal manera que experimente fuerza eléctrica neta cero. Bueno, eh, estos tipos de problemas donde hay que hacer alguna elección de varias van a ser típicos para ustedes, bueno, ya lo están viendo en las autoevaluaciones y evaluaciones. No importa que esté así, siempre merece algún tipo de análisis
para entender algún tipo de desarrollo como para entender qué es lo que nos está preguntando. O sea, en esta parte lo que me están diciendo, che, si pongo yo una carga positiva, Q, si de alguna manera la puedo ubicar en algún lado de tal suerte que, digamos, exista una fuerza F1 a la derecha y F2 a la izquierda, ¿qué significa esto? Y acá es donde ya empezamos a patalear por el tema del tema de los sentidos, de la cuestión vectorial. Como esto se desarrolla en una sola dimensión, ¿sí? Por ejemplo, si bien no lo dice el problema, pero yo tengo que elegir el sistema de referencia, eso siempre va a pasar, con el sistema de referencia X va a ser este, y aquí está, y aquí es 0. Entonces quiere decir que habrá una especie de vector posición que me indique dónde está menos 2Q. Q está en 0. Pero para el problema en sí no interesa tanto esto, sino que me pregunta si en algún punto de este eje X pasará esto. Entonces uno podría ir tanteando. ¿En qué sentido? Bueno, entonces veamos, hagamos de cuenta lo siguiente. Si yo pongo la carga Q acá y sé que la carga es positiva, ¿cómo sería la fuerza de esta carga sobre Q? Entonces, con lo que sé hasta ahora, ¿qué puedo decir? Carga positiva, positiva, hay una repulsión. Por lo tanto, esta fuerza debería ser para acá. Digamos, la fuerza de Q, pongámoslo así. ¿Y esta cómo sería? Positiva, negativa y bueno, atractiva. Por lo tanto, la fuerza sería hacia la derecha. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, acá se suma. Por lo tanto, esta va a ser muy difícil de obtener. Y acá, antes que me olvide, entonces, planteando esto no sería correcto, porque si yo ya he dicho que F1 va a la derecha y F2 va hacia la izquierda, entonces lo correcto sería poner el sentido de la fuerza 2 con el signo menos. Pero repito, todo esto es porque estamos en un sistema unidimensional. Nosotros podemos manejarnos así con los vectorcitos para entender, pero llega un momento en que tendremos que justificar cualquier operación que hayamos hecho. Bueno, sigamos entonces con el análisis. Ahí, si yo lo pongo a la izquierda, a la carga negativa, ¿qué pasaría? Negativa con positivo, perdón, positivo. Positivo con positivo, repulsión. Por lo tanto, ahora FQ estaría así. Positivo con negativo, bueno, sería para la derecha. Entonces, esta sí, digamos, tiene toda la pinta de lo que yo planteaba que debería ser. Ahora, bueno, no me va a alcanzar muy bien, pero lo hagamos de este lado, que me faltaría analizar si lo pongo a la derecha, y esto es positivo, tendré la interacción entre más Q y Q, repulsión, o sea, irá para allá, y esta positiva o negativa es atracción, o sea, que viene para acá. Ahora, claro, esta también podría caer en este caso. Entonces, de las tres posibilidades tengo dos que pueden ser.
Y acá ustedes podrían pensar que como esta es más grande, pero negativamente que esta, es muy probable que esta sí se pueda cumplir, es decir, que la suma de estas dos sea cero, porque en el caso de estar a la derecha, la influencia de esta es mucho mayor que de esta, porque está un poco más lejos. Entonces, para compensar las cuestiones, aquella que está más lejos, pero tiene mayor fuerza, mayor carga, perdón, provoca una fuerza que puede ser igual a esta, que tiene menor carga, pero está más cerca. Para salir de duda, y aquí digamos, ya empezamos con los cálculos en sí, que ya se los dejo planteado, tengo que armar esta ecuación. Y esta ecuación sería, supongamos que, bueno, F1 va a ser F menos 2Q. Bueno, planteemos con los nombres. FQ menos F menos 2Q es igual, y reemplazamos la constante por el producto de las cargas, que sería Q por Q sobre, y ahí viene el problema, ¿cuál es esta distancia? La dejemos como X, que va a ser negativa, X al cuadrado menos esta, perdón, estoy haciendo al revés. Vamos a ver. Entonces, f de q es negativa. Después totalmente al revés. Lo volvemos todo. Entonces, vamos a ver. Entonces, f menos 2q hacia la derecha menos f de q. Entonces, la armemos del todo. La f menos 2q va a ser igual a qué cargas interactúan q y menos 2q. Por lo tanto, pues menos 2q por q. Y ahora, este sí nos mete en algún problemita. Fíjense, ¿cuál sería la distancia entre la carga Q chica y menos 2Q? Es toda esta distancia. Por lo tanto, tengo que poner D más X al cuadrado. Ahora viene la otra fuerza, la que es Q. Esta podría, bueno, este menos ya podría no interesarme, ya le digo por qué. Bueno, la otra cuál sería? Q por Q sobre la distancia que hay entre Q, que está en el origen, y Q, que está en esta posición, va a ser X cuadrado. Y esto igual a 0. Sí, lo que yo le decía a no hace falta en realidad, lo tachamos, les explico por qué, porque es por el mismo razonamiento de antes, solo estamos hablando de módulos, por lo tanto, esto no me interesa. Bueno, entonces, para yo saber realmente dónde está, tendría que resolver esta ecuación de segundo grado. Bueno, queda planteado. Pero bueno, ese es el trabajo. Algún trabajito de esto le va a tocar en el práctico en sí. Pero fíjense que todo parte de la idea de ir poniendo los vectores y analizando en esta situación o en esta, cómo serían las fuerzas y de última plantear esta expresión y de ahí sacar X. No hacía falta para este problema, digamos que esta podría haber sido la correcta, pero necesitamos chequear a partir de resolviendo esta ecuación de que X me va a dar negativo. Bueno, se lo dejo planteado y en todo caso, si hay algún problemita, lo volvemos a ver. Pero bueno, resumiendo, digamos, en 2 o 3 pasos, ustedes cada vez que presenten problemas
de este tipo y quieren usar la ley de Coulomb en la versión sencilla, es decir, sencilla quiere decir no poniendo en juego de entrada en el sentido de la dirección de la fuerza eléctrica, pueden dibujar los vectores e ir planteando la solución como hacían, por ejemplo, para calcular la fuerza neta en la segunda ley de Newton, por ejemplo. La otra dificultad que puede aparecer es en el caso de este problema, donde ahora no tenemos en una sola dimensión, en un solo eje las cargas. Y aquí sí, lo que tenemos que entender es que las fuerzas son vectores y ya tenemos que considerarlas con todas las de la ley. Yo, digamos, sigamos avanzando en todo caso, de este formato que estamos hablando, y también nos resuelve, pero en algún momento tenemos que hacer operaciones con vectores, ¿sí? Es decir, podemos puentear un poco el tema de que son vectores, pero a la larga tengo que hacer, por ejemplo, el teorema de Pitágoras, acá de seguro. Miren, en este problema tenemos tres cargas, ¿sí? Q1, que está en el origen, positivo. Q2, que está ubicado a 3 metros sobre el eje Y, positivo, y positiva la carga, y Q3 también positiva y ubicada sobre el eje X. Entonces me piden calcular la fuerza resultante que actúa sobre Q1. Bueno, acá es como aplicar lo que veníamos haciendo nosotros dos veces, es decir, y esto es importante, ¿no? que remarcarlo, que sí o sí tengo que hacer de a pares la cosa. Primero estas dos, encuentro la fuerza, y luego estas dos, y encuentro la fuerza resultante. Entonces, si me fijo en estas dos, aparece F3.1. Y si me fijo en estas dos, aparece F2.1. Es decir, si yo hiciera un diagrama de cuerpo libre, que es aquello que se usaba para fuerza resultante, se me tendría que fijar en esta carga puntual y en estas fuerzas que aparecen. Fíjense que no hablamos del peso, no tiene importancia para nosotros en esta parte todavía, pero el trabajo en sí es parecido al diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, si tengo dos fuerzas de esta forma, tengo que sumarlas, como hacíamos con vectores. Y aquí entonces, bueno, acá está desarrollado un poco cada paso, ¿no? Entonces, usando la ley de Coulomb, calculando la fuerza nada más, el módulo, con todos los datos que tenemos, esto quiere decir que para un caso, para la fuerza 2.1, es decir, la fuerza de interacción entre Q2 y Q1 aplicado a Q1, ambas positivas, por lo tanto tengo un vector que va hacia abajo en el eje de las Y, este va a ser el módulo, usando la ley de Coulomb en la forma sencilla. Y la fuerza 3.1 va a ser esta. Y como vector aparece en la figura, hacia la izquierda. Entonces, como les decía recién, ahora tendré que usar Pitágoras para saber la fuerza resultante. Y me da este valor. Por supuesto, acá, si quiero dar el ángulo, supongan este ángulo, este es alfa, entonces tangente de alfa es igual a F3.1 sobre este doble. ¿Sí? Porque este sería, de acá saco el módulo y de acá saco el ángulo que me va a terminar de definir el sentido de este vector. Es decir, en este problema vuelvo a usar esa definición de Coulomb más o menos de forma sencilla, y a partir de ahí, identificados los vectores de fuerza que actúan sobre la carga 1, tengo que sumarlos como antes, ¿no? O sea, cuando tenía fuerzas de distintos orígenes, bueno, acá son el mismo, pero ubicadas en direcciones distintas. Bien, este sería la... Bueno, acá hacemos un intervalo y me dicen ustedes si
se entiende o hay algo que tengamos que explicar de vuelta. ¿Se entendió, profe? Se entiende, Bueno, se entiende. bueno. 2 minutos y ya veo si le doy este problema o avanzamos sobre otro. Bueno, a ver, estoy mirando, si bien los problemas están desarrollados de tal manera que vayan aumentando su complejidad, digamos, este no difiere mucho más de los anteriores, con el agregado, además de que estoy en una línea recta, o sea, estoy en una dimensión, pero acá tengo 3 cargas. Entonces, en base a tener esas 3 cargas, me hacen algunas preguntas, como si la carga está en X espaciada, es decir, igualmente espaciadas, hallar el valor del Q3 en términos de Q2 para que la fuerza sobre Q1 sea nula. O sea, volvemos al tema de que la fuerza neta que actúa sobre Q1 sea nula, y bueno, podemos plantearlo, y ya les muestro lo principal que quería hacerles ver. Supongo que sobre Q1 dibuje la fuerza. Q1, Q2, en rojo, son de distintos signos, por lo tanto, la fuerza 2 iría para allá. Y la fuerza debido a la carga 3 iría para allá, hacia la izquierda. ¿Sí? Es decir, en ese sentido, es exactamente el mismo trabajo que hacíamos hasta el momento. Solo que esto es lo importante que quiero hacerles ver para que vamos a trabajar con otra tanda de diapositivas para terminar de ver la parte vectorial. Yo podría tomar aquella definición del vector posición y plantear el vector posición para cada una de las cargas. O sea, que me indica en este sistema dónde está cada carga. La carga 1 estaría en 0, ¿sí? O sea, el vector posición para la carga 1 es 0. Para la carga 2, el vector posición, es decir, este vector azul que une el origen con el punto donde está menos Q2, lo voy a poner de esta manera. Y acá fíjense que entro ya a jugar con los versores. El versor era aquel vector unitario asociado a cada eje que me dice, bueno, me da el sentido, o digamos, ahí va a recaer el sentido del vector expresado en esta forma. En este caso es un vector de módulo D que apunta hacia la derecha. Si acá estuviese negativo, sería un vector posición que apunta hacia la izquierda. Y para el caso de la cara Q3, el vector, bueno, este es L3 y este es L2. Corrijamos enseguida, vamos a corregirlo ahora. Entonces, este es L2 y este es L3. El L3 ahora sería un módulo, un vector de módulo 2D que apunta hacia la derecha. Bien, eso digamos, acá ya estamos dando una información vectorial del sistema cuando hablamos, bueno, esta carga está ubicada en este punto definido por este vector posición. Y eso va a ser interesante cuando planteemos enseguida, bueno, esto no se lo dejo para que ustedes lo vean, es el mismo trabajo que hemos hecho recién, esto es lo que yo les planteaba al comienzo, este es el diagrama de cuerpo libre,
y se lo resuelve. Ahora fíjense que estoy metiendo la información del versor, pero ahora lo vamos a ver de una forma un poco más, digamos, usando todas las herramientas de la ecuación vectorial, de todo lo que conocemos para identificar, y digamos, cada uno de los vectores, y el resultado final sale sin tomar demasiadas tantas precauciones como venimos hasta ahora. El resultado sale efectivamente indicándonos para dónde va la fuerza. Pero hay que hacer todo un proceso que es lo que les quiero explicar ahora. Bueno, acá estaría el final. Se los dejo esta relación entre las cargas, que tienen que aparecer entre Q2 y Q3 para que la fuerza acá neta sea cero. Y resuelve, bueno, un problema que tiene que ver, esto bien se lo puedo dejar para el final de la otra diapositiva, que así lo voy a hacer, es cuando tenemos una distribución continua de carga. Eso quiere decir que no tengo una carga puntual, sino una carga está distribuida a lo largo de una longitud, de una superficie, de un volumen. Entonces, en este caso quiero ver sobre un cuarto de una recta una carga distribuida sobre este cuarto de arco. ¿Qué fuerza siente esta carga Q? La idea es sencilla, en el sentido de, yo voy a asociar esta densidad lineal de carga, si la carga dividida en esta longitud, me da no es coeficiente, sino es una densidad lineal de carga lambda. Lambda identifica la densidad lineal de carga, es una carga distribuida a lo largo de una línea. Y ahora lo que tengo que hacer es colocar, digamos, entender que hay un elemento diferenciante de carga, o sea, esta carga Q dividido en muchos pedacitos. Cada pedacito tiene una carga. Voy a tomarlo de cálculo del año pasado y plantear que el diferencial de carga es lambda por L por d phi. R de phi era, puede ser el pedacito de arco este. Y a partir de eso tengo que hacer exactamente lo mismo que hubiese tenido en el caso de la carga puntual, solo que sí se complica un poquito más porque, supongan, este elemento de carga tiene este diferencial de fuerza, y nosotros podamos resolverlo de dos maneras, eso se lo dejo a ustedes, o con coordenadas polares o con coordenadas x, y. Si resuelvo de esta forma, tienen que acordarse de que este vector tiene que descomponer en x y en y, e integrar. Es decir, cuando recorro el ángulo de 0 a 90 grados, estoy recorriendo x desde esta posición a esta posición, e y de esta posición a esta posición. Estos son los clásicos problemas de integración. Les dejo el resultado. ¿Sí? Este es el diferencial de la componente en X, el diferencial de fuerza F, en X en Y, sustituyendo el diferencial de longitud, perdón, de lambda, e integrando, como les decía, fíjense que de último voy a tener que integrar en phi, me queda esta fuerza neta, que el detalle es que estoy indicando esto. Y a ver si ahí nos acordamos. Digo que hay una componente en I y hay una componente en J. Entonces, esta es la forma correcta de expresar un vector, y a eso me quiero referir para poder trabajar ahora con la forma vectorial de la ley de Coulomb. Y para eso les propongo simplemente trabajar con los mismos problemas que hemos trabajado hasta ahora, pero poniendo toda la información vectorial de entrada. Y para eso hay que entender la ley de Coulomb desde el punto de vista vectorial. Bueno, dejo de compartir esto.
para que veamos lo otro. Bueno, vamos a la fuerza, o sea, ley de Coulomb empezó en la forma vectorial. Digamos que acá puesto en forma vectorial, como antes les decía que solo podían calcular el módulo por la forma que estaba, fíjense que ahora agregamos un vector unitario, este, el cual se define como el vector posición R sobre el módulo. Ustedes acuérdense que una de las operaciones que se puede hacer con un vector es dividirlo, multiplicarlo por un escalar. En este caso, esto me asegura que es un vector unitario, pero, digamos, lo más importante del vector unitario es que conserva la dirección y el sentido del vector posición. Entonces, la idea nuestra es ahora usar esta expresión para calcular esta fuerza, ya con todo lo que tiene que ver con toda la información vectorial. ¿Cómo sería el análisis? Lo mismo, digamos, que hemos visto entre dos, por ejemplo, dos cargas positivas, ¿sí? Esto vale para negativas también. Y aquí fíjense que lo importante, como para cuando se define el vector posición, es siempre indicar el origen de coordenada. En este caso, nuestro origen de coordenada estaría acá, anclada en la carga Q mayor. Entonces, si el vector posición R me indica la posición de Q, entonces si yo divido R en el módulo de R, me estaría dando un vector U, que fíjense, conserva el sentido y dirección de R. Sería este que está acá. Y cuando multiplico Q grande por Q chica y divido en R cuadrado, eso me da el módulo este, pero ese módulo acompañado por el versor unitario me dice que va hacia afuera. Fíjense que lo que estoy diciendo de última es que dos cargas positivas se repelen, expresado ahora en términos vectoriales, es ese módulo de la fuerza multiplicado por ese versor que me dice que es verdad. Si ahora mi sistema de referencia estuviese anclado acá, tendría que ver todo desde este sistema de referencia, pasa exactamente lo mismo. R es un vector posición que me indica la posición de Q grande, y si hago la división de ese vector en su módulo, me queda el versor UR que apunta en el mismo sentido y dirección que R. Y cuando uso la ley de Coulomb, bueno, me va a indicar que la fuerza F va hacia el mismo sentido y dirección que U sub R. Entonces, esta forma de entender la ley de Coulomb desde lo vectorial tiene que cerrar con lo que hemos dicho antes, es decir, tiene que dar la misma información. Entonces, esto que está acá explica la fuerza de repulsión usando la ecuación vectorial. Lo mismo sería en el caso de cargas de distintos signos. Aquí analicemos un poquito, por lo menos este caso. Si acá está el sistema de referencia, y esto es R, UR me queda en el mismo sentido de dirección que R. Ahora, cuando uso esta expresión, me va a aparecer un menos debido a la carga, a esta carga. Por lo tanto, si bien esto apunta en un sentido, cuando se ve multiplicado por menos, el sentido de la fuerza es contrario al de UR. Entonces, por eso me queda la fuerza de este lado. Así.
Y si lo hago al revés, ustedes hacen lo mismo, ese menos siempre va a afectar al sentido de U sub R y va a ir hacia la carga negativa. O sea que de esta manera se explica, fíjense que acá no hace falta que aparezcan las dos fuerzas. Simplemente nos fijamos qué pasa en una fuerza a través del vector posición. Pero estamos explicando lo mismo que habíamos hecho en el caso de la primera versión de la ley de Coulomb. Entonces, este problema, más o menos lo habíamos planteado nosotros, en función de colocando los vectores en la carga Q1, ahora lo podemos ver ubicando los vectores de posición y asumiendo de nuevo esta expresión, es decir, que sobre la carga Q1 estas dos fuerzas tienen que anularse, uno lo podría calcular en función de la fuerza de forma vectorial. Es decir, si esta es una positiva y esta es una negativa, la fuerza me tiene que dar, sobre Q1 me tiene que dar hacia la derecha, que es lo que me está dando acá, que sería este resultado, que es esta fuerza. Y la debida en Q1 debido a Q3 me tiene que dar hacia la izquierda. Si hacen las cuentas, efectivamente, me queda hacia la izquierda por esto. Y vectorialmente, ¿qué se hace? Bueno, se plantea la suma, se plantea esta suma, perdón, de acá, esta, planteando esta suma, con lo que tengo, llego a este resultado. Y me da, digamos, la fuerza resultante. Me queda el versor también, pero lo que yo tengo que asegurarme de que este módulo sea igual a 0. Y así me da esta relación entre las cargas. Digamos, si bien acá no se ve mucha ventaja, eso es porque estamos trabajando en una sola dimensión, en el eje X nada más. Donde sí se ve la ventaja es en ese problema, en el que yo tenía las tres cargas puestas de tal manera que la Q2 estaba sobre el eje Y y la Q3 sobre el eje X. Digamos, haciendo casi lo mismo, pero nos paramos nosotros cuando tenemos que poner la fuerza de cada una, bueno, F3.1 y F2.1 en el dibujo, ahí ya la asociamos con el versor correspondiente. Por ejemplo, la fuerza 2.1 debería darme negativa hacia abajo, menos J. Entonces, si yo, acá está utilizada la ley de Coulomb, y hago esta cuenta, que me va a quedar menos 3J, el valor de esto, me queda que el módulo es menos 9 por 10 a la 10 newton y J como versor está afectado por el menos, por lo tanto explica que vaya hacia abajo. Es decir, ya casi ni hace falta hacer el dibujo, pero sí, digamos, nos ayuda a entender qué es para dónde va la fuerza. Y en el caso de la F3.1, ustedes con esto sabían el módulo, pero si ahora me fijo cuál es el vector posición y opero y hago esto para encontrar el versor, de nuevo me da negativo. Entonces, haciendo estas cuentas, puedo explicar entonces estas dos fuerzas y la fuerza resultante me queda directamente expresado de esta forma. O sea que yo podría poner que la fuerza resultante es simplemente menos 9 por 10 a la 2 J menos 24 por 10 a la 2 I.
o, digamos, corrigiendo un poquito más, menos 10 a la 2, no se pone tan así, pero J, no quede tan prolijo. Bueno, podría haberla puesto así y también estaba bien. Y este me da cuenta de esta fuerza resultante. Que bueno, si ustedes comparan con lo que han hecho, tienen que dar lo mismo. Una sola cosa antes de cerrar con este problema. Acá debería hacer yo una aclaración por esto, ¿no? En realidad, yo para no hacerlo más despelotado, pero este R es la distancia que hay entre dos cargas. El problema es si yo tengo dos cargas así. Entonces, el tema es que cada una de estas cargas tiene un vector posición y ahora el R tiene que ser este. Por lo tanto, el R yo lo tengo que calcular como R2 menos R1. ¿Sí? Eso es para cualquier caso. Generalizando. Generalmente están en los ejes, por lo tanto esto es un poco más sencillo de verlo. Pero en el caso de que no estén sobre los ejes, cada una de las cargas tiene un vector posición y tengo que hacer la diferencia entre ellos, por lo tanto, ese es el R que va involucrado en la ley de Coulomb, ¿no? La misma definición dice que la distancia entre las cargas. Por eso vale esa aclaración, porque en los problemas que vienen atrás siempre hay que hacer esta diferencia para averiguar cuál es la distancia entre dos cargas. Por ejemplo, si yo en este caso quisiera saber la fuerza entre estas dos cargas, tengo que definir este vector posición, asumiendo que el origen de coordenada está acá, L2, y este vector posición L3. Y el R que voy a tener que usar en el R de Coulomb va a ser este. Sí, eso, bueno, esa es la única dificultad, tengan cuidado en esta definición. Pero bueno, esa es la forma vectorial de encontrar la fuerza de interacción. Esta sería la correcta. Lo otro también es correcto, pero necesitan muchas más convenciones para llegar al mismo resultado. Así que bueno, acá entonces les dejo estas dos diapositivas, ya las compartimos ¿En Classroom, profe? en el Classroom, exacto. Ya la tardecita van a tener y también van a tener el link de la charla esta para que cualquier cosa consulten ahí. Bueno, profe. Perfecto. ¿Y el tema de Bueno, la asistencia, profe, ahí? sí, no, sí, pero con el Zoom me da el dato de quién está, así que no se hagan problema. Dale. No hay ningún problema con eso. Bueno, escúchenme, el viernes tienen contadura. Él me ha dado una dirección Zoom para ustedes. El otro día se lo he mandado por el aula virtual. Algunos me han dicho que no lo han encontrado, que no han podido entrar. ¿Es así? No todos han podido entrar. ¿O hay No, alguno que no? yo no he No, podido entrar. Yo tampoco. bueno, Yo tampoco, profe. usted tampoco. Bueno, escúcheme, sí le ha llegado la invitación de Classroom, ¿verdad? Esta vez sí, Sí, esta es clase así. sí no ha llegado por correo electrónico. Sí, Bueno. esta sí, la anterior no. Bueno, escúcheme, de esta es la misma, va a ser la misma para todos los miércoles. Y la de Benjamín ya se la voy a mandar de vuelta, la voy a publicar en el Classroom en todo caso, creo que él usa la misma también. Se la pongo ahí. Y después, si quieren encontrar alguna manera de comunicación más rápida, ya veo si por Telegram o WhatsApp pongo más un grupito, ya les comento como para que ahí lleguen más rápido
este tipo de... Miren, si ustedes quieren hacer un grupo, si el WhatsApp les resuelve mejor y ustedes quieren hacer un grupo, hagan. En todo caso, yo después me comunico con alguno de ustedes y les mando la novedad para que se mande por ahí. Mi idea era hacer un grupo de Telegram. Eso sí lo puedo hacer rápido y se los mando. Como ustedes quieran. Como se le quede más cómodo. Hago el de Telegram entonces, en todo caso. Sí, haga uno usted, profe. Hago Como se uno le quede yo. cómodo a usted, profe. Sí, porque el Telegram yo se lo mando rápidamente, eso no hay problema. Ese es el de WhatsApp, bueno. Bueno, hagamos así, manejen el de WhatsApp ustedes ¿por qué son dos? Ya han hecho uno cada uno. Bueno, escúchenme, vamos a hacer el oficial de Telegram, después ustedes manejan ese No, profe, hágale Telegram eso. Eso del WhatsApp no son de alumnos. Exacto. Vamos a mandarle el oficial de la comisión es el de Telegram. Entonces. Y ya le mando la invitación por el aula virtual. Bueno, profe. Bueno. Y le voy abro el de Telegram, se suman al grupo y de ahí les mando de nuevo el link de Benjamín. Así se conectan el viernes. Bueno, profe. Bueno, Gracias. vamos entonces, nos estamos viendo el miércoles. No, profe.